6:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, la institucionalidad en nuestro país. Queremos saludar al exministro de Producción y Comercio Exterior, economista Daniel Legarda. Lo invitamos a un diálogo para analizar un tema muy importante, las repercusiones y el proceso para llegar a la plena vigencia del acuerdo comercial con la República Popular China, ese gran mercado de más de 1.400 millones de habitantes que abre una posibilidad para un país tan pródigo que, por cierto, deberá mejorar su competitividad, mejorar sus aspectos internos para asumir este gran desafío. ¿En qué estado nos encontramos de este proceso? Saludo a Daniel Legarda respecto del acuerdo comercial con la República Popular de China. Muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días a toda su audiencia, un feliz 2024 también y muchas gracias por esta invitación para esta importante conversación. La semana anterior recibimos la buena noticia de que el tratamiento del acuerdo comercial con China en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional estaba ya llegando a su fin y bueno, finalmente se dio la votación del informe favorable con una mayoría de 6 votos y 3 abstenciones que recomienda la aprobación, la ratificación del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que fue firmado en mayo del 2023, luego de casi un año entre las negociaciones políticas y técnicas que se llevaron adelante. Son buenas noticias para el país, es un paso importante, Miguel, y de aquí operativamente lo que continúa para que se dé esa plena vigencia es su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional, que solamente puede aprobarlo o archivarlo o negarlo, no puede modificarlo y esperemos que sea la primera opción, evidentemente en beneficio del país. Y posteriormente habrán algunas formalidades de notificaciones al Ejecutivo y del Ejecutivo a través de la Cancillería con notas verbales a su contraparte en China para que pasen 90 días luego de esas notificaciones en donde los dos países manifiestan haber culminado sus procesos internos, para que luego de esos 90 días mencionados entre en vigencia el acuerdo. Si es que todo sigue su curso al ritmo que debería, Miguel y amigos que nos escuchan, debería entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China alrededor de mediados de este año, ¿no? ¿Y qué esperamos se pueda dar? Es un importante acuerdo, es tal vez el acuerdo más importante que el país haya tenido por el volumen de lo que significa, por la importancia del socio del que estamos hablando, y que seguramente ahora lo podemos poner un poquito en contexto con algunos números, cifras y datos, Miguel. Pero hasta allí tal vez esa parte un poco más estratégica de qué es lo que sigue, qué es lo que viene y más o menos los tiempos estimados que se podrían tener, que van a depender, insisto, de la agenda en la Asamblea Nacional, pero que si todo sigue su curso, se esperaría que el acuerdo entre en vigencia alrededor de mediados de este año. Bien. Antes de ir a los temas de fondo, el significado del acuerdo con China y sus repercusiones, siempre es bueno hacer un recuento de cómo se llega a este acuerdo. Luego de largas conversaciones, para que nos explique el exministro Daniel Legarda, largas conversaciones, se llega al acuerdo, se envía a la Corte Constitucional da su visto bueno, va a la Asamblea Nacional, va a la Comisión de Relaciones Internacionales y estamos en la etapa de la ratificación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, fue un proceso histórico, inédito, y creo que fue un proceso muy bien llevado técnicamente y en lo político. Primero empiezo por el liderazgo del entonces expresidente Guillermo Lasso, que tuvo la decisión y la visión de poder ampliar hacia un acuerdo comercial con China. Había muchos temores, como lo hay en casi todos los acuerdos, Miguel, hay que ser honesto en esto. Hay muchos sectores productivos que siempre van a tener sus temores referente a uno u otro acuerdo comercial. Eso es normal, así es una negociación y en una negociación se sienta justamente para tomar en cuenta todos los criterios. Pero hubo definitivamente un liderazgo marcado en ese sentido. Hubo un equipo técnico de primera, Miguel, no lo digo porque yo estuve
como viceministro en primera instancia, trabajando con el exministro Julio José Prado también, sino también como ministro posteriormente, sino por el equipo particularmente que se conformó, un equipo técnico a nivel de las jefaturas de mesas, de quienes hacen efectivamente el trabajo en su día a día de las reuniones, del seguimiento y por supuesto un trabajo político que se hizo con el sector privado. Ese es el segundo gran factor, un equipo técnico de primera que permanece en el ministerio, Miguel, en beneficio del país. Es un activo del país, no de un gobierno en particular, es un activo del país. Y tercero, la participación del sector productivo, Miguel. Yo destaco la participación que hubo de todo el sector productivo ecuatoriano organizado a través de los diferentes cámaras, gremios, asociaciones, conformaciones y demás, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el de servicios, que participaron de la negociación de esta y de otras negociaciones organizadamente a través del cuarto adjunto, en donde se pudieron escuchar todas las opiniones y todas las visiones de los diferentes sectores, tanto los que estaban a favor, así como los que estaban en contra, para poder entender y recoger los criterios que permitan llevar una posición de país hacia la negociación. ¿Y qué es el resultado que se ha reflejado justamente? Lo que se tiene en el resultado de la negociación es el resultado de el acercamiento de esas posiciones a nivel de país, porque hay que decirlo, hay diferentes intereses en el país. Los intereses por ejemplo, de la industria exportadora de camarón no son los mismos que de la industria manufactura de textil. Son distintos intereses, pero están ubicados dentro del mismo país, están ubicados dentro del mismo sector productivo. Y la responsabilidad de quien hace política pública está en poder poner de acuerdo o al menos acercar las posiciones de los distintos sectores para que exista un avance a nivel de país. Eso es justamente lo que se hizo y por eso el resultado es altamente favorable para los intereses globales del país en todo el proceso que se siguió. Insisto, desde la parte política, que sin duda alguna hubo ese aceptado liderazgo del expresidente Guillermo Lasso, hasta la parte técnica del día a día con los cambios horarios, inclusive en donde habían jornadas extensas y largas ya con los equipos de negociación. Si bien fue un año entre lo político y lo técnico, Miguel, la parte técnica específica duró alrededor de 8 meses, con los tiempos que permite también la virtualidad, es decir, tanto las rondas de reunión plenas, es decir, de todo el equipo en conjunto, pero además las rondas de seguimiento de cada uno de las mesas, ¿no? En donde hubo un sinnúmero de reuniones de seguimiento, vía virtual, vía correo electrónico, llamadas también para poder avanzar dentro de esta importante negociación. Así es que un tema positivo para nuestro país y que enhorabuena se esté tratando ya en la Asamblea Nacional. Como lo mencionaba Miguel, este acuerdo representa el acceso a un mercado de 1.400 millones de habitantes. Es el primer acuerdo comercial de Ecuador con un país asiático. Es nuestro primer socio comercial no petrolero. Estados Unidos permanece como el socio comercial más importante del país si se incluye petróleo, pero al quitar petróleo es China el socio comercial más importante y es además el principal destino desde el año 2022 de nuestras exportaciones no petroleras, con un monto que en 2023 el estimado es que superará los 5.000 millones de dólares y además un potencial de crecimiento ahí muy amplio también. Daniel, ¿qué significado tiene cuando entre en pleno vigor el acuerdo con la República Popular de China? ¿Qué va a representar para el Ecuador? Miguel, es importantísimo tener esa reflexión. Primero, va a representar, como ya hemos mencionado, el acceso a ese importante mercado. Desde el punto de vista de las exportaciones, ¿qué representa ya en la práctica? El 99.6% de las exportaciones totales que realiza el Ecuador, no petroleras, van a tener un acceso preferencial desde el primer día de vigencia del acuerdo comercial. Aproximadamente la mitad de esas exportaciones con un arancel cero desde el primer día de vigencia. La otra parte tendrá una reducción arancelaria, la mayoría entre 5 y 10 años, pero hasta 10 años ingresará el 99.4% de esos 99.6% de nuestra oferta exportable con arancel cero. Eso es una muy buena noticia porque va a permitir competir a nuestras exportaciones actuales en mejores condiciones. El banano, por ejemplo, paga un 10% de arancel, tiene una competencia bastante amplia, sobre todo en países asiáticos, y es por esa razón que no hemos podido ampliar nuestro mercado
de este producto y otros similares en el mercado asiático. Pero además, Miguel, también desde el punto de vista de las exportaciones, es asegurar un mercado para nuevos productos de exportación que tienen un potencial de crecimiento muy grande. Yo hablaba de este potencial en las últimas estimaciones que se hizo cuando yo estuve en el ministerio. Hablábamos de 3.000 millones de dólares en potencial de exportaciones no petroleras. A eso hay que sumarle nuevos productos, Miguel, nuevos productos exportables que en el caso de China tienen un amplio, una gran oportunidad, productos de la oferta agroindustrial. Estamos hablando productos, por ejemplo, de alimentos como proteínas, lácteos, elaborados, procesados, congelados. También China es hoy por hoy el principal importador de alimentos, tanto frescos como procesados, en el mundo. Y eso nos deja a nosotros una gran oportunidad porque en muchos casos nosotros tenemos excedentes. Hablamos de dos ejemplos puntuales, Miguel, que tienen un impacto o podrían tener un impacto sustancial en cadenas productivas que tienen también una influencia, sobre todo en la ruralidad del país y por lo tanto en la disminución de la pobreza. Por ejemplo, los productos lácteos. Lejos de ser una amenaza, Miguel, insisto, lejos de ser una amenaza, China representa una gran oportunidad para los productos lácteos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son quesos, derivados de leche, el mismo suero, que podamos abrir mercado en el mediano plazo, cumpliendo con estándares, por supuesto. Hay industrias que ya lo hacen, pero se necesita de que el sector completo tenga una trazabilidad para poder conectar con nichos de mercado que puedan ser ávidos de los productos ecuatorianos en el sector lácteo. Otro similar es el de proteínas. Carne de pollo, carne de cerdo, tienen un consumo creciente en China, a pesar de que China lo produce, no es autosuficiente para esta producción y necesitan también la importación. De hecho, lo importan ya de varios países del mundo, algunos en la región latinoamericana, y eso es una oportunidad para nosotros. Recordemos que nosotros, Miguel, hace poco estamos también como Ecuador exportando ya carne de pollo y carne de cerdo también. Los volúmenes todavía son más bajos, pero ya está esa experiencia de alguna forma, esos pasos caminándose, y en China, evidentemente por el volumen, esto sería un paso tremendo que generaría un beneficio amplio para esa cadena productiva y los empleos que esto puede generar. Son dos ejemplos de productos potenciales que actualmente no se exportan, pero que con este acuerdo podrían tener ya o tienen ya la herramienta negociada, que se espera se ponga en vigencia, y en algunos años más que pueda también trabajarse para esa exportación. Eso nos llevaría a tener mayor crecimiento, mayores exportaciones, también aprovechar estas oportunidades desde el punto de vista de las exportaciones, Miguel, y creo que es un importante elemento que las empresas deben tener en cuenta para poder también estudiar de mejor manera lo que representa el acuerdo. Yo he dado algunos ejemplos de productos que pueden tener un potencial. Están también dentro de ello varios frutales, todos los berries, ¿no es cierto?, los arándanos que se han empezado a producir también en el país, aguacate, por mencionar algunos, pero hay otra serie de productos que se necesita también ver un poco más a detalle y que creo que es recomendable para que para las empresas, para que puedan empezar a revisar esta información con el detalle, internamente hacer sus análisis también y ver qué producto puede ser un potencial de exportación en el caso de China. Un acuerdo comercial tan importante con la República Popular de China, como todo acuerdo, es de doble vía. Las preocupaciones que hubo en el Ecuador con respecto a China y sus exportaciones, ¿cómo incidirá en nuestro país con este acuerdo comercial? Porque hubo en su momento mucha preocupación. Sí, Miguel, lo hubo como lo hay en todas las negociaciones, insisto. Una negociación es para ver los intereses de los dos lados y dentro de cada lado, de cada país, también su portafolio, se puede decir, o su contraste de posiciones que pueden existir por los diferentes sectores productivos que hay que introducir en la negociación. Eso fue tomado en cuenta con esa amplia participación, como habíamos mencionado, y el resultado lo que refleja es eso. En el caso de importaciones, Miguel, y esto lo dije en la Comisión de Relaciones Internacionales en mi comparecencia, por la cual fui invitado como ex autoridad la semana pasada, y se los mencioné en detalle porque de pronto no hubo ese refrescamiento de información debido a la muerte cruzada que se dio en la Asamblea Nacional
En su momento hubo alrededor de 10 intervenciones en la Asamblea Nacional respecto a avance de información sobre los acuerdos comerciales. Pero claro, luego de este periodo en donde no tuvimos la Asamblea Nacional, tal vez algo de información dejó de fluir. En mi calidad, insisto, de exministro y además como profesional del área de comercio exterior, hice algún refrescamiento de información que ya la ministra Sonsoles García, su viceministro y todo el equipo habían realizado, pero profundicé en algunos otros aspectos que ya son detalles mismos de la negociación, ¿no? Entre ellos la participación, justamente que hubo amplia participación de los sectores productivos. Y se tuvo en cuenta estas sensibilidades que se denominan de las importaciones desde varios puntos de vista. Primero, Miguel, yo creo que es importante, y nuevamente también se lo comenté esto a la comisión, entender el contexto de las importaciones que vienen desde China. Y si miramos el contexto general, vemos que del total de compras que Ecuador realiza cada año desde el gigante asiático, el 77%, Miguel y amigos que nos escuchan, el 77%, es decir, casi 8 de cada 10 dólares que se compran anualmente desde China son productos que corresponden a los segmentos de materias primas, bienes de capital y algunos insumos para los combustibles. Eso quiere decir que, por ejemplo, dentro de ese 77% están los camiones que sirven para poder trasladar productos de un punto del país a otro. Eso es un bien de capital. Es un buen tema que puede haber importaciones a menor precio de ese producto. La otra, la maquinaria, por ejemplo, que sirve para el empaque de los alimentos que una fábrica produce en el centro del país, por poner un ejemplo. Entonces, es parte de esa estadística. Igualmente, el insumo intermedio para la industria ubicada en la provincia de Guayas, la provincia de Pichincha o en Azuay, que compra sus insumos en parte de un proveedor desde China. Eso es parte de esa estadística. Entonces, muchos de esos productos no estaban con arancel cero y en la negociación se incluyó para que pueda reducir de arancel. Eso es una buena noticia, algo importante, porque finalmente permite también reducir costos de materias primas, insumos, bienes de capital. Luego, después de este 22-23% restante que corresponde a bienes de consumo, Miguel, y en esos bienes de consumo están incluidos, por ejemplo, rubros como algunos medicamentos, están incluidos rubros como tecnología, teléfonos celulares, computadoras y los accesorios de estos últimos productos que no tienen competencia en el mercado de producción nacional. Son productos complementarios que nos interesa también adquirirlos a menores costos, inclusive también, y esta es parte de la ecuación, como beneficio al consumidor en su momento. Entonces, es parte de esa estadística del 22% restante de bienes de consumo. Y claro, dentro de esos bienes de consumo hay productos, pero es una parte, no es todo, una parte de productos que sin duda requirieron de un tratamiento específico, un tratamiento de sensibilidad que se tuvo en cuenta. Primero se lograron, en ese acuerdo incluye 826 productos excluidos del acuerdo, un amplio margen de exclusiones, es el equivalente al 10% de las importaciones que se están excluyendo de la negociación comercial y de cualquier cronograma de desgravación, Miguel y todos los ciudadanos que nos escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Y por ejemplo, se los dice también notar a los asambleístas. Les dije, yo sé que este es un foro político, pero no se puede engañar al país, se tiene que decir la verdad. No es cierto que nos van a inundar de productos chinos y mucho menos que la industria textil, porque hubo asambleístas que mencionaron la industria de confecciones textiles va a quebrar. ¿Por qué? Porque resulta que la industria de confección textil está excluida del acuerdo comercial. Eso quiere decir, por ejemplo, que en un ejemplo de una camisa de algodón que hoy se importa de China, por ejemplo, sin acuerdo comercial, esta camisa viene con un arancel de aproximadamente 40%. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo con China, esta camisa de algodón seguirá pagando el 40% de arancel, es decir, no hay un tratamiento preferencial a la importación proveniente de China en este y otros 820 y pico productos que están excluidos de la negociación. Pero, Miguel, la fábrica que produce este bien, la empresa que produce esta camisa, sí se va a beneficiar porque los insumos y las materias primas que compra para la fabricación de esta camisa
van a venir en menor precio. Por ejemplo, las agujas de coser, las máquinas de coser, los filamentos sintéticos que no se producen en el país van a tener la posibilidad de venir en menor arancel desde China. Lo que estamos haciendo ahí, no solamente como país me refiero, y lo que en su momento se tuvo en cuenta en la negociación, es no solamente proteger bienes sensibles, sino que estamos aumentando lo que se denomina la protección efectiva. Es decir, manteniendo fijo la protección del bien final, el arancel en este caso del bien final, pero reduciendo el costo de sus insumos y materias primas. Y esto ha sucedido, así como he dado el ejemplo de la camisa de algodón, Miguel, es el mismo tratamiento el que tienen, por ejemplo, el sector de calzado, de los que se producen en el país, varias autopartes como neumáticos y baterías, el sector de línea blanca, de aquellos productos que se producen en el país, el sector de cerámica, el sector de acero, el sector de aluminio, plásticos, incluso algunos sectores de la pesca también, y en menor medida algunos productos agrícolas. Esos productos, por lo tanto, que han tenido cierta sensibilidad, están excluidos del acuerdo. Y otros productos, Miguel, que tienen un menor nivel de sensibilidad y que era necesario también incluirlos en la negociación, tienen un cronograma amplio de desgravación que va hasta 20 años de desgravación. En el caso de los vehículos, por ejemplo, que es la pregunta habitual, el cronograma de desgravación para que el arancel llegue a cero, de lo que hoy actualmente es de 35 al 40%, será de 15 años en el caso de la negociación con China. Es un plazo sumamente amplio para que el sector, en este caso de ensamblaje, pueda realizar algunas adaptaciones de su producción de manera que pueda enfocarse en determinados segmentos de mercado adecuados. Esto permite guardar el balance y el equilibrio para mencionar que es una negociación que ha tenido en cuenta todos los criterios, que es positiva para el país, que va a permitir acceder a un potencial en mejores condiciones para actuales exportaciones, pero también para nuevas, y también que protege y ayuda a la producción nacional con costos más baratos, con protección de los bienes en donde había que protegerlos, y por lo tanto puede generar un importante crecimiento para la economía, que de hecho está comprobado también, y son cifras que se los puse a los asambleístas en la comparecencia y en el contraste, porque Miguel, permítame que me extienda un poquito en esto. Necesariamente había una comparación con la Unión Europea, y yo se los comenté a los asambleístas, particularmente a los 3 asambleístas que votaron, que se abstuvieron de la votación en el informe de mayoría, en el informe que recomienda la ratificación del acuerdo comercial. Los 3 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana pertenecientes a esa comisión votaron o se abstuvieron de la votación. A ellos, sobre todo, les expuse, bueno, para todos, pero particularmente con énfasis en eso, hice notar que en el año 2016, en su momento, Miguel, esa Asamblea Nacional aprobó, abrumadoramente ratificó el acuerdo comercial con la Unión Europea, que de alguna forma fue el primer acuerdo grande al que Ecuador se incorporaba después de muchísimo tiempo de no haber negociado absolutamente nada, en ese entonces por contradicciones dentro del mismo régimen. Y yo se los dije, esa fue una decisión acertada del expresidente Rafael Correa. Y los resultados ahí están a la vista, son positivos porque se ha llevado a cabo un buen trabajo que ha trascendido gobiernos, porque el acuerdo se negoció en ese gobierno, pero se puso en vigencia en el gobierno del expresidente Lenín Moreno y continuó con el expresidente Guillermo Lasso, continúa ahora con el presidente Daniel Noboa, y hay resultados positivos. Igualmente, el acuerdo con China es una decisión acertada del expresidente Guillermo Lasso, que va a traer resultados además positivos. ¿Por qué? Porque la comparación bajo la misma técnica de remedición del impacto nos deja ver que, por ejemplo, Miguel, en el acuerdo comercial con la Unión Europea se tenía previsto que la ratificación del acuerdo, la entrada en vigencia del acuerdo, permita ayudar al crecimiento del PIB en lo que equivale a 0.1 puntos porcentuales. Es decir, que si es que el pronóstico de crecimiento del país era de 3% en ese año, con el acuerdo comercial el crecimiento podría ser de 3.1%, es decir, un aporte positivo de 0.1 puntos. En el caso de China, el impacto es, Miguel, y que la ciudadanía pueda escuchar bien, porque esto se los dije también a los asambleístas, el impacto bajo esa misma medición es 5 veces mayor.
Esto quiere decir que si es que el día de mañana tendríamos proyectado crecer al 3%, con la incorporación del acuerdo con China, la economía crecería 3.5%, un aporte 5 veces mayor que el que generó la Unión Europea en su momento. Y las exportaciones, la medición se realiza sobre todos los componentes del Producto Interno Bruto también, las exportaciones podrían crecer. En el caso de la Unión Europea crecían las totales, ¿no? Se mide en el total un aporte de 0.12 puntos porcentuales. En el caso de China, este aporte es, Miguel, 7 veces mayor, es decir, que las exportaciones están proyectadas a crecer 0.7 puntos porcentuales. Entonces, las cifras son técnicas, están allí. Yo les mencioné esto, les puse en un gráfico comparativo para que puedan ver, porque no se puede tener un criterio para un determinado acuerdo y cuando las condiciones de negociación son incluso mejores que la Unión Europea, porque era necesario tenerlo así, porque son otras consideraciones en cada una, pero bajo esa óptica, digamos, el resultado de la negociación es más flexible. El caso de China es más amplio las desgravaciones, hay plazos más largos en el caso de China que comparativamente con la Unión Europea. Entonces les hice notar que no se puede tener un doble criterio respecto a uno y no respecto a otro, teniendo en cuenta que se han levantado todas las observaciones de los sectores productivos y sobre todo los sectores sensibles, Miguel. Y además es un acuerdo, y con esto culmino, es un acuerdo que beneficia a las MIPYMES. Igualmente, muchos asambleístas se sorprendieron al conocer que resulta que de las exportaciones totales de nuestro país, Miguel, 8 de cada 10 empresas que exportan son MIPYMES, Economía Popular y Solidaria y artesanos. Y en el caso de China, aunque el número es algo menor, es igual de significativo, es alrededor del 60%. Es decir, 60% de las empresas que están exportando a China son MIPYMES, Economía Solidaria y artesanos en algunos casos. Entonces, hablar de que esto va a quebrar a las MIPYMES, de que esto va a inundar el mercado para las MIPYMES, no es verdad. No se está haciendo alusión a la verdad porque las cifras, los números así lo demuestran. Ahora, y eso fue la exposición. Ahora, Daniel, sí queda un gran desafío, ¿no? De ahora, no solo con el acuerdo comercial con China, el mejoramiento de la competitividad interna. Eso será importante en donde hay un problema estructural. Sin duda, Miguel, ese es un desafío que ha continuado avanzando, pero todavía hace falta mucho trabajo. Dentro de los 2 años anteriores en administración, lo que se trabajó es en poder, sobre todo, después de un golpe, de un shock que hubo de la pandemia, hubo una importante reducción de costos a través de la reforma arancelaria y otras mejoras también en trámites, por ejemplo, como la agrocalidad, como el registro sanitario y demás. Pero continúa sin duda alguna siendo un desafío la competitividad del país. Miguel, en ese sentido, los acuerdos comerciales, uno de los componentes tal vez más importantes de los que revisten y que no está escrito, pero que es parte de lo que hacen estos acuerdos, es ayudar a mejorar la competitividad. Primero, por evidentes razones, se reducen los costos tanto de nuestros productos en los mercados hacia donde nos vamos a destinar, pero también de los insumos. Ese es el primer punto. Pero lo otro es porque necesariamente obligan a que las instituciones tengan que funcionar mejor, Miguel, y por ejemplo, para poder aprovechar de mejor manera herramientas como esta o como la misma Unión Europea, es necesario tener un sistema de trazabilidad o de calidad o de inocuidad más fuerte del que tenemos actualmente, con nuestras instituciones ahí, con ARCSA y Agrocalidad, que son técnicas, tienen un personal técnico en su mayoría de primer nivel, pero que se necesita mejorar su infraestructura, se necesita mejorar sus tiempos en los procesos para que puedan responder a esa nueva realidad, a esa nueva demanda. Se necesita mejorar el Servicio Nacional de Aduanas con el sistema que ya quedó contratado en la administración anterior, quedó contratado el overhauling del sistema aduanero para que pueda también tener en cuenta incluso un sistema de riesgos más moderno que permita una mejor lucha contra la evasión aduanera, contra la subfacturación, etcétera. Todo eso está implícito y los acuerdos comerciales ayudan a que eso se realice de manera más eficiente, de manera más rápida,
también. Eso es una buena experiencia que también se aprendió. En mi experiencia lo he aprendido también de otros países de la región, como el caso de Perú, que sin dejar de lado los problemas que tiene Perú, ha logrado también en varias de esos puntos una mejora significativa. Y eso es algo que, Miguel, también responde a la política de Estado. Es algo que se ha venido mejorando, es algo que empezó con, se puede decir, la Unión Europea con mayor fuerza, pero que continuó en las diferentes administraciones, continuó también en la anterior y debe continuar en esta administración. La mejora productiva junto con esa visión de apertura de nuevos mercados a través de los acuerdos comerciales. Sin duda es un reto, Miguel, pero es un reto positivo, bueno, que el país debe enfrentarlo, esa agenda de competitividad de mejor manera con los retos que todavía tenemos por delante. De las experiencias de los acuerdos comerciales del Ecuador, el caso voy a comparar con la Unión Europea, que fue un proceso paulatino de desgravación arancelaria. En el caso de China, ¿cómo será? Miguel, en el caso de la Unión Europea, alrededor del 60% de los productos entraban con arancel cero desde el primer día de vigencia del acuerdo. En el caso de China, este valor será de alrededor del 50%. Es decir, ahí ya hay un espacio menor. De esos, la mayoría corresponden a bienes que ya tenían arancel cero, materias primas y insumos, bienes de capital. En el caso de la Unión Europea, los plazos de desgravación máximos que se tenía van hasta 17 años y solo un pequeño segmento de 0.2% del total de los productos estaban en ese plazo de desgravación. En el caso de China, los plazos de desgravación van hasta 20 años y los porcentajes de productos que están en 15, 17 o 20 años es significativamente mayor. Estamos hablando de casi el 20% de los productos que están en esos plazos largos. Entonces hay más flexibilidad en ese sentido. Y como decía, desde el lado de las exportaciones, porque eso es de las importaciones, desde el lado de las exportaciones, un poco más del 50% de las exportaciones van a acceder con arancel cero de inmediato a el mercado de China, por ejemplo, la pitahaya dentro de esos, y el otro porcentaje restante entre 5 y 10 años, como es el caso de camarón y banano, que están en un cronograma de desgravación, justamente como parte del balance que necesariamente demandaba el acuerdo para poder proteger a los productos sensibles del otro lado de la balanza. Dentro de la dinámica del tiempo actual, ¿cree Daniel Legarda que hasta junio, julio podrá entrar ya en pleno vigencia el acuerdo comercial con China? Miguel, aspiro como ciudadano a que eso pueda darse porque es un paso positivo para el país y viendo el tratamiento que ha tenido dentro de la comisión, que cabe resaltar ha sido llevado con altura el debate, el presidente de la comisión lo ha llevado creo que en un nivel muy bueno, excelente para poder ampliar la participación de todos los sectores productivos. Participaron, porque hice el seguimiento, ¿no? Y participaron una amplísima cantidad de sectores productivos a favor y en contra del acuerdo. Y hubo una abrumadora cantidad de intervenciones que estuvieron a favor del acuerdo comercial, ¿no? En esta amplia discusión. Entonces, eso también es el reflejo de ese resultado al que me he referido. Si todo sigue su curso, Miguel, como me habíamos mencionado, debería estar entrando en vigencia en el mes de junio, que aspiro como ciudadano a que eso pueda darse y evidentemente desde el punto de vista de las autoridades públicas actualmente creo que deberían aspirar a lo mismo porque esto, insisto, es una política de Estado que no depende de un presidente, que no depende de un ministro, que no depende de un gobierno, sino que son herramientas para el sector productivo. Y a las empresas, Miguel, que vale la pena hacer ya esta recomendación, tal vez con algo más de profundidad ya desde el sector privado, ahora desde lo particular, es que si bien hay información, hay herramientas que tienen que están en la página web de la autoridad, en este caso del ministerio, creo que es importante que puedan hacer un seguimiento más detallado, que puedan profundizar un poco el conocimiento de qué contiene este acuerdo, en dónde están las oportunidades de negocio, tanto para exportación como para importación, por sobre todo el primero en particular, y en dónde pueden haber también esas oportunidades para hacer crecer esa inversión y el empleo asociado a ello. Entonces, una recomendación para que se anticipen a esta información que pueda de alguna forma ayudar a planificar mejor este año y los próximos, ya con un cambio importante que se dará en el comercio internacional del Ecuador a través de este acuerdo.
Bien, a Daniel Egarda, ex ministro de Comercio Exterior, muy importante abordar esto que constituye un hecho positivo, el acuerdo comercial con la República Popular de China y su plena vigencia que esperamos sea en los próximos meses. Daniel, muy gentil por atender a la revista de Opinión Democracia. Miguel, un gusto siempre, un cordial saludo igualmente a toda la audiencia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Volvemos con dos invitados, Juan Carlos Calderón, periodista investigador de Plan B, y Cristian Zurita, ex candidato presidencial, también un reconocido periodista investigador, para hablar precisamente sobre la situación que estamos viviendo en el país de violencia, de inseguridad, la situación carcelaria y otros temas incluso vinculados con el asesinato de Fernando Villavicencio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé.